Esto que te traigo hoy es demasiado poderoso, demasiado poderoso. Date el permiso a hacerlo. Date el permiso a integrarlo. Date el permiso a darte tu espacio. Porque te lo mereces. Te mereces desidentificarte de aquello que no eres. Te mereces recordar la grandeza que eres. Te mereces experimentar la libertad. Y el familiarizarte con lo que te voy a compartir hoy te va a dar altos niveles de libertad, altos niveles de energía y altos niveles de certeza y verdad. Ahora, solo aptos para valientes. Estos ejercicios que yo te voy a compartir son aptos para valientes únicamente. Son ciertas preguntas, ¿vale?, que te vas a hacer, pero antes vamos a entrar en contexto. La formación la he titulado De la identificación a la desidentificación. El punto de no retorno. Sabemos que una mente que se expande es una mente que no puede volver al punto anterior. Esto ya lo decía Einstein. Por eso aquí nadie nos obliga a estar elevando nuestro nivel de conciencia, o más bien, a estar transitando esa resistencia que la vida nos coloca por delante, no para que busquemos el elevar el nivel de conciencia, sino para que recordemos cada vez más aquello que somos. Así que, como digo, te mereces integrar esto, ¿vale? Vamos al lío. Esta formación se llama, como digo, de la identificación a la desidentificación, el punto de no retorno. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en el progreso espiritual, en esto de elevar el nivel de conciencia, tenemos que comprender un punto. Esto se basa única y exclusivamente en comprender que todo conflicto reside en la identificación con el pequeño yo, con el ego, con eso que no eres, pero que creemos que somos. Todo conflicto se basa en esa identificación con el pequeño yo, con esa personalidad, con esa identidad. Si nosotros queremos llegar a un siguiente nivel de resultado, si nosotros queremos llegar a experimentar una nueva realidad, es decir, alcanzar ese punto de no retorno, porque parece que siempre que aparentemente va la cosa avanzando, ¡boom!, volvemos a caer, ¿verdad? Parece que ese estado predominante de paz es un imposible, porque cuando parece que estamos más cerca, de nuevo todo ¡boom!, se desmorona y de nuevo volvemos a estar en esos estados de conciencia bajitos. Para yo poder desbloquear ese nivel que me permite o me permita alcanzar y experimentar esos nuevos resultados, debo de soltar esa identidad. Esa identidad por la que yo me estoy identificando es la que está proyectando estos conflictos. Es decir, mis creencias. Claro, si nosotros nos empeñamos en repetir el mismo patrón de acciones, si yo me empeño en... Voy a quitarle el volumen para que no nos molesten los mensajitos de WhatsApp. Si nosotros nos empeñamos en repetir el mismo patrón de acciones, no las acciones, sino el mismo patrón, yo no tengo que dejar de emprender si experimento resistencia. Lo que tengo que dejar es de ejecutar las acciones desde el lugar incorrecto. Pero si yo sigo
repitiendo el mismo patrón de acciones en cuanto al desde el dónde, pues lo que va a ocurrir es que voy a seguir repitiendo los mismos patrones limitantes, o sea, los conflictos. Si yo sigo repitiendo el mismo patrón de acciones en cuanto al desde el dónde las estoy haciendo, si yo estoy buscando emprender para generar estatus, si yo estoy buscando emprender para completarme con aquello que creo que me falta, todas esas acciones van a estar impregnadas de miedo, lo que me va a llevar a seguir reafirmando la idea que tengo con relación a mí mismo en cuanto a que creo que soy incompleto. Si yo busco sexo para validarme, el día que no tengo sexo, me voy a percibir como no válido. Si yo me relaciono con mi grupo de amigos para poder así sentirme aceptado, el día que por lo que sea mis amigos no concuerden con lo que yo pienso, me voy a sentir rechazado y me voy a sentir poco válido e insuficiente. Si yo estoy en una relación de pareja a través de la cual tengo que aparentar ser algo que en esencia no soy, pues esa relación de pareja me está recordando la insuficiencia que yo creo que soy en cuanto a mi esencia, y por eso tengo que aparentar ese personaje. Por lo tanto, esa relación de pareja está siendo el testigo de esa falsa identidad que yo tengo que mostrar para yo sentirme aceptado y validado. Por lo tanto, si yo ejecuto el mismo patrón de acciones en cuanto al desde el dónde, ese desde dónde es ese contexto al que yo estoy alineado, esa creencia con relación a mí mismo, pues lo que va a ocurrir es que voy a seguir repitiendo los mismos patrones limitantes. Fíjate que no me estoy enfocando en la acción, me estoy enfocando en el desde el dónde. Vamos a pasar al ejercicio de la desidentificación desde esta toma de conciencia, entendiendo que para yo experimentar nuevos resultados en mi vida, tengo que soltar esa falsa identidad, que es la que está proyectando esos resultados que a mí me generan conflictos. Lo primero que tenemos que comprender es que nuestra identidad es únicamente una historia. Tu identidad es una historia. Esa identidad, eso que yo creo que soy, es una acumulación de etiquetas. Esa acumulación de etiquetas han venido como consecuencia de la historia que yo me he contado. En cuanto a lo que he vivido, yo he generado una percepción y he configurado mi historia. Y por esa historia yo me identifico. Mi identidad es igual a esa historia que yo me he contado, que a su vez está retroalimentando esas etiquetas que yo me he autoimpuesto. Y esas etiquetas que yo me he autoimpuesto le dan sentido a la historia que yo he vivido. Es un bucle. Claro, yo creo que soy el padre, creo que soy el hijo, creo que soy el exitoso, creo que soy el espiritual, creo que soy el fracasado también, creo que soy el amor que me faltó, creo que soy las relaciones que no salieron bien, creo que soy el tío de buena vibra, creo que soy el que siempre parece estar bien, creo que soy el que tiene respuestas para todo, creo que soy el insuficiente, creo que soy muchas cosas. Esas etiquetas van configurando mi identidad y esas etiquetas han venido como consecuencia de la percepción que yo le he generado
esa percepción que yo he generado en base a pues, la historia que yo me he contado, que se ha ido reafirmando a través de los acontecimientos que yo he vivido. Esa historia yo lo llamo identidad. Ahora bien, todas esas etiquetas de padre, de madre, de hijo, de emprendedor, de persona luchadora, de fracasado, de insuficiente, todas esas etiquetas que yo me he ido autoimponiendo en base a esa historia que yo me he contado, ¿quién es el que está sosteniendo esas etiquetas? ¿Quién serías tú sin todas esas etiquetas? Y de aquí nace una pregunta muy bonita y reveladora, ¿no? Y es que si tú no te identificaras por esas etiquetas, ¿tú seguirías existiendo? Es decir, si yo no me identifico por el padre, por el emprendedor, por la madre, por el fracasado, por el exitoso, por el deportista, por lo que sea, las etiquetas que tú mismo te has colocado, si yo me desidentificara de eso, ¿seguiría existiendo? Hay una presencia, ¿verdad?, que sostiene esas etiquetas. Lo que es esa existencia permanece inmutable, pese a las etiquetas. Aquí viene el primer ejercicio. Anota en un papel quién crees que eres, quién creo que soy. Apunta todas esas etiquetas. Deja el personaje aparcadito. Ya sabemos que eres todo, ya sabemos que eres pura presencia, ya sabemos que eres completo. Muy bien. Pero aquí estamos en un juego a través del cual nos identificamos y generamos conflictos. Dentro de este juego, ¿quién crees que eres? Anota todas esas etiquetas. Y ahora te vuelvo a hacer la pregunta. Una vez que hayas anotado todas esas etiquetas, le puedes dar pausa al vídeo, tomarte tu tiempo. Y una vez que hayas anotado todas esas etiquetas, ahora hazte esta pregunta. Si yo no tuviera todos estos roles, si no me identificara por estos roles, ¿seguiría existiendo? ¿Qué es lo que hay detrás de todas esas etiquetas? Porque tú crees que eres el contenido interno que se encuentra dentro de los límites de las etiquetas. Pero, ¿qué hay detrás de esas etiquetas? ¿Qué pasa si yo derribo esas etiquetas? Dejo de otorgarle fuerza y veracidad. ¿Seguiría existiendo? Obviamente, ya sabemos que sí, ¿verdad? Que hay una presencia ahí, que es la que sostiene las etiquetas. Las etiquetas no te dan presencia. Hay una presencia que sostiene las etiquetas, que es muy distinto. Eso es inmutable. Eso está más allá del tiempo y de la forma. Este sería el primer bloque de este ejercicio. Esta primera parte de desidentificación. Hacernos conscientes de esas etiquetas. Y de que hay algo más allá de las etiquetas, que es lo que lo sostiene. El cielo sostiene las nubes. Hay nubes porque hay un cielo. Hay unas etiquetas porque hay algo que elige libremente identificarse por ello, por esas etiquetas, que sigue existiendo y que no depende de las etiquetas. Ahora bien, segunda parte. Paso 2. Una vez que has identificado estas etiquetas, ahora quiero que identifiques la parte de esa identidad que está conformada por esa historia que nos hemos contado, que más apego
y que más miedo a la misma vez, porque mientras más me apego, más miedo te genera. Identifica la parte de la identidad que más apego y que más miedo te genera. ¿Qué es? Claro, el ego siempre teme soltar el control. Porque el ego cree que si él suelta el control de poseer, de apegarse, pues pierde su historia. Y si pierde su historia, pierde su identidad. Pero fíjate, en los mayores apegos de nuestra vida es donde se encuentra la mayor oportunidad para elevarnos. ¿Por qué? Porque en el mayor apego es donde se encuentra tu mayor conflicto. Y lo que hay detrás de tu mayor conflicto no es más que un siguiente nivel de evolución. Si yo me identifico con que soy un emprendedor, con que soy muy espiritual, con que soy muy consciente, con que soy padre, mis mayores conflictos también se encuentran ahí, en mi emprendimiento, cuando veo que no logro eso que supuestamente tengo que lograr para corresponder a esa etiqueta. Si mi mayor apego está en ser una persona muy consciente, porque es con lo que me identifico, soy muy consciente, pues el día que me encuentre en incongruencia, estoy en conflicto, porque no estoy correspondiendo a esa etiqueta de ser consciente. Si yo soy capaz de traspasar eso y de soltar esas etiquetas, me doy cuenta de que lo que estaba defendiendo para darle sentido a mi personaje no era más que lo que mi personaje necesita defender para experimentarse como algo real. Y es precisamente esa falsa identidad que busca perpetuarse a través de los apegos con las etiquetas lo que me hace experimentar el conflicto. Porque me estoy empeñando en ser algo limitado cuando lo que yo soy, en esencia, es algo que no tiene límites. Si yo me identifico con que soy padre, mi mayor conflicto también va a estar ahí. Porque el día que aparentemente no haya correspondido a esa etiqueta de ser buen padre, yo me voy a generar en conflicto. Me voy a experimentar en conflicto. Como padre irresponsable, como padre que no está a la altura. Por lo tanto, eso que por lo que yo me siento orgulloso, fíjate, el orgullo se sostiene en el miedo. Eso por lo que yo me siento orgulloso de poseer, me está impidiendo ser agradecido por la capacidad de poder administrarlo, que es muy distinto. Si yo me siento orgulloso por poseer, estoy desde el miedo, porque el día que no lo posea, me voy a sentir mal. Por lo tanto, el hecho de querer poseer este posicionamiento no es más que la reafirmación de mi propio miedo. Creo que necesito defender estas etiquetas para estar seguro, pero es la propia defensa y el no querer soltar esas etiquetas lo que precisamente me hace estar inseguro por miedo a perderlo. Ahí tienes la dicotomía. Por lo tanto, en el paso número 2, lo que vas a hacer es, vas a identificar qué es lo que más miedo o apego le tienes a esa identidad, por lo que más te identifica. Porque trascender eso es lo que te va a hacer alcanzar ese punto de no retorno. Ahora bien,
Dentro de este paso número 2, una vez que has identificado estos apegos y estas identificaciones, la mayor causa de apego y de miedo, ¿qué pasaría si yo dejo de identificarme por esto? ¿Qué pasaría si dejo de identificarme con ser emprendedor? ¿Qué pasaría si dejo de identificarme con ser padre? ¿Qué pasaría si dejo de identificarme con ser muy espiritual? ¿Qué pasaría? Claro, cuando tú haces este ejercicio en presencia y llegas a estas cuestiones y tienes la valentía de ir más allá de esos dominios mentales, pues lo que te vas a dar cuenta es que eso que estás defendiendo, porque te genera una satisfacción, incluso te hace experimentar crecimiento, es donde reside tus mayores conflictos. El conflicto viene precisamente con la identificación de esos aspectos del yo. Y es eso lo que tienes que empezar a dejar ir. Tienes que dejar ir ese jugo emocional que le estás sacando a esa identificación. Ese jugo emocional se traduce en: creo que soy la historia que me he contado. Y como creo que soy la historia que me he contado, necesito mostrarlo y necesito defenderlo, porque es lo que me hace tomar conciencia de yo. Pero esos aspectos que te hacen tomar conciencia de yo, de tu personalidad, es justamente los mismos aspectos que te hacen experimentar conflictos. Los conflictos vienen por la identificación con el yo. Si tú dejas de identificarte con esos aspectos, a través del dejar ir, lo que ocurre es que te colocas en un formato observador. Y comienzas a ver las cosas tal y como son, sin etiquetas ninguna. Empiezas a amarte aquí, en este presente eterno, sin querer cambiar nada, entendiendo que tú eres eso que lo estás observando. Solo que como te identificas tanto por ello, generas en ti estados emocionales reactivos que te hacen sufrir. Y experimentar esas vivencias como si fueran tuyas. Por eso sufres. Pero ese mío es la respuesta a una identificación. Y la identificación es una elección inconsciente que tú has tomado. Ahora estamos haciendo consciente lo inconsciente. Y cuando esto ocurre, me di cuenta de que tengo la capacidad de poder desidentificarme de eso. ¿Para qué? Para reconocer la inmensidad que ya soy. Y esa inmensidad no necesita identificarse con nada. Y ahora desde ahí, yo voy a ser mucho más creativo, voy a tomar unas decisiones mucho más íntegras y voy a dejar de estar condicionado por esas etiquetas que yo mismo me he autoimpuesto
para jugar al juego de creer que soy algo que en esencia no soy. Vamos a seguir. Ahora lo que vas a hacer después de... ¿Qué pasaría si dejo de identificarme con esto? Vas a cerrar los ojos. Y vas a sentir la emoción que surge en ti al intencionar esa desidentificación. Te vas a desidentificar de ser el padre. Te vas a desidentificar de ser el emprendedor. Te vas a desidentificar de ser eso que tanto defiendes, porque crees que es lo que te da existencia como personaje. Te vas a dejar de identificar con todos esos posicionamientos y etiquetas que llevas defendiendo toda tu vida, que crees que es lo que te hace estar seguro, pero a la misma vez es donde nacen todos tus conflictos. Y simplemente, sin querer huir de esa sensación de vacío, vas a permitirte experimentar esa sensación de desidentificación. Aunque lo experimentes como un vacío, como una muerte incluso, como un ¿qué soy yo? Vas a seguir entregándolo hasta que vaya perdiendo intensidad. Lo que ocurre es que cuando tú sueltas esas etiquetas, se te abre un abanico amplio de posibilidades. Y fíjate, aquí se da una reflexión muy bonita, ¿no? Y es que precisamente yo defendía estas etiquetas porque creía que era lo que me daba la posibilidad de reconocerme y de poder interactuar en esta realidad desde una manera íntegra. Pero realmente es lo que me está impidiendo experimentar las infinitas posibilidades. Yo no quiero soltar las etiquetas porque tengo miedo a perder la posibilidad de experimentarme. Pero sin embargo, es ese miedo a soltar las etiquetas lo que me están impidiendo experimentar las infinitas posibilidades que soy. Por eso te vas a dar cuenta aquí que lo que tememos perder nunca ha sido real. Lo que temes perder si sueltas tu personaje nunca ha sido real. Lo que tú tienes miedo a perder y por eso sigues sosteniendo las putas etiquetas, ese miedo a perder, eso que temes perder, nunca ha sido real. Es el residuo y la consecuencia de defender unas etiquetas que tú mismo te has autoimpuesto, que provienen de una historia que te has contado, que es ilusoria y que configura lo que tú crees que es tu identidad real. Siguiente punto. Paso número 3. Ahora vas a observar la identidad sin involucrarte en ella. Vas a observarla, esa identidad, sin sentirme culpable y sin identificarme. Porque esto no quiere decir que tú vayas a dejar de tener una personalidad. Esto quiere decir que ahora desplazo mi foco hacia lo que soy de verdad, que es el observador.
El ego se manifiesta a través de las reacciones emocionales. Por lo tanto, si a mí me genera un conflicto esto y algo dentro de mí se remueve, observa esas emociones, observa esas reacciones, porque cada vez que algo te afecta es señal de que hay una identificación y en muchas ocasiones inconsciente. Yo creo que me he liberado de esto, pero mi cuerpo dice lo contrario, porque hay una reacción emocional. Así que obsérvalo, abrazándola, aceptándola, sin querer cambiarla. No puedes transformar ni sanar aquello que no quieres ver. Observa. Paso número 3, observa la identidad sin involucrarte en ella. Paso número 4. Lo que vas a hacer con esta toma de conciencia durante el día, cuando estés en un conflicto, cuando sientes o cuando sientas que algo te altera, cuando sientas que algo te está perturbando, cuando sientas que algo te está haciendo sufrir, vas a hacerte una pausa, te vas a parar y vas a decir, ¿a quién le está pasando esto? ¿A quién le está ocurriendo esto? ¿Quién se está alterando con esto? El único que se puede perturbar, porque el único que reacciona emocionalmente es tu falsa identidad. Y esto se debe a que hay una identificación con esa falsa identidad. Lo que tú eres en esencia no puede sufrir, no puede necesitar, no puede alterarse, porque es inmutable. Es la presencia. Te vas a observar como si fueras el espectador de la película. Te vas a observar como si tú fueras el espectador de la película. Ya no eres el personaje. Una vez que tú has hecho estos ejercicios, te has familiarizado con ellos y lo has hecho en presencia, ahora estás preparado o preparada para soltar la historia personal. Esa historia que te has contado, que es la que te está lastrando. Claro, la mente lo que ocurre es que cree que sin historia no hay identidad. Por eso nos cuesta tanto trabajo desapegarnos. Pero la realidad es que el ser está más allá del tiempo, está más allá de las etiquetas, está más allá de los juicios y los miedos. Y esa es tu verdadera identidad. Siguiente punto. Pregunta reflexiva que te hago. Esto es muy poderoso. Si tú no tuvieses memoria a través de la cual recordar la historia que tu mente se empeña en repetir a través de esos patrones limitantes, ¿quién sería? Imagínate que tú te despiertas en una cama de hospital, vamos a quitar hospital, en una cama, ahora mismo, te despiertas. No tienes memoria, no te acuerdas ni de quién eres, no te acuerdas ni de lo que has vivido, no te acuerdas de tus traumas, no te acuerdas de nada. ¿Quién serías tú? ¿Cómo actuarías? ¿Cuál sería tu manera de ser? ¿Te identificarías por lo mismo? ¿Existirían esos miedos? ¿Te darías mucho más el permiso de hacer cosas que ahora no te das por miedo? ¿Por miedo a no volver a ser rechazado o rechazada? Esto es potente, ¿eh? Si no tuvieras memoria, ¿quién serías? Porque si no tuvieras memoria, seguirías existiendo. El único que no estaría sería tu historia, esa falsa identidad. Entonces, ¿quién serías tú? Ahora siente ese vacío. Siente el vacío que surge cuando ya no necesitas buscar respuestas.
Estamos buscando incesantemente una respuesta a un conflicto. Pero si el conflicto es la identificación con ese personaje, con esa identidad, con esa historia, si esa historia forma parte de unas percepciones que no son realidades, porque si yo perdiera la memoria, yo seguiría existiendo, ¿qué respuestas estoy buscando yo ahí fuera para sanar esos conflictos que provienen de las identificaciones si las identificaciones no existen? Nos damos cuenta que estamos buscando respuestas a nuestra infelicidad, estamos buscando la parte que nos falta a través de todos esos resultados y objetivos. Estamos buscando nuestra mitad, nuestra felicidad ahí fuera, para poder resolver el conflicto que tenemos con relación a quiénes somos. Pero que realmente esto no tiene ningún sentido, porque es la respuesta que yo busco lo que le da veracidad al conflicto de mi mente. Pero si el conflicto no existe, ¿qué sentido tiene que yo busque respuesta? Es la búsqueda incesante de una respuesta lo que me hace sentirme vacío. Es la búsqueda incesante de la felicidad lo que hace real la creencia de infelicidad. Cuando la mente deja de buscar respuesta, se experimenta ese vacío de ¿quién soy yo ahora? Claro, si dejo de buscar respuesta, ¿ahora quién soy yo? Si dejo de buscar esas reafirmaciones ahí fuera que le den sentido a la historia que yo me he contado, dejo de buscar respuestas, dejo de validar la historia como cierta, dejo de validar la historia como cierta, ¿quién coño soy yo? Pues ese vacío que sientes, eso justamente es lo que tienes que dejar ir y es lo que tienes que entregar. Ese vacío. Para darte cuenta de que ese vacío es una ilusión fabricada por tu mente a través de la búsqueda incesante de algo externo. Es esa búsqueda incesante lo que te hace experimentar el conflicto. Siguiente paso. Paso número 5. Experimentar la vida sin etiquetas. Experimentar la vida sin etiquetas. Fíjate qué frase. Ver las cosas tal y como son, sin etiquetas. Cuando tú dejas de ver la vida a través de los ojos del ego, comienzas a ver las cosas tal y como son, porque ya no hay una necesidad de ajustar lo externo a mi historia. Ahora veo las cosas tal y como son, y las cosas son tal y como son. Las cosas no son buenas o malas. Yo soy el que, al enfocarme únicamente en un cachito de realidad, queriendo adaptarlo a mi historia, lo que hace que sufra por lo bueno o por lo malo. Pero realmente las cosas son como son. Y que las cosas sean como son es liberador. Porque si yo creo que las cosas son buenas en base a mi historia, temo porque suceda lo malo. Y si yo creo que las cosas son malas, sufro porque no estoy en lo bueno. Pero si yo veo las cosas tal y como son, gracias a esa desidentificación con lo que no soy, pues lo que ocurre es que lo único que me queda es la entrega por completo al proceso. Amarme a través de este escenario y reconocerme un poquito más en la grandeza que ya soy. Porque ahora, a través de desaprender
de esas etiquetas, aprendo a verme en la inmensidad que soy. Aprendo a verme en cualquier escenario de vida, porque ya no necesito adaptarlo a mis expectativas. Paso número 6. Deja ir el control. El ego siempre se sostiene en la ilusión del control. Creo que tengo que controlar las cosas para que de esta manera la vida no se me vaya de las manos y así pueda adaptarla a mis límites. Pero la realidad es que todo está ocurriendo sin ningún tipo de esfuerzo por parte de tu ego. La vida no necesita de un ego para tener sentido, ni para funcionar. La vida ya es completa. Pero nosotros, a través de ese enfoque limitado, vamos adecuando una parte de lo que vemos a nuestra historia y creemos que somos los protagonistas y los dueños y los hacedores del mundo, de la vida, de nuestro mundo. Creemos que yo soy el que de alguna manera está interviniendo en la vida para que sea de cierta manera. Pero la vida ya es. Tú simplemente eres el que observa. Y cuanto más te familiarices con la observación, más trascenderás la dualidad, porque es tu identificación con lo bueno y con lo malo lo que hace delimitar una realidad totalmente parcial e ilusoria e incompleta. Te das cuenta que al final lo que estás proyectando es tu propia incompletud ahí fuera, a través de creer que tú tienes que controlar algo. Ese control que creo que me hace sentirme seguro es justamente lo que me está haciendo experimentar a un nivel inconsciente toda esa insuficiencia que siento con relación a quién creo que soy. Así que vas a repetir esta frase antes de dormir o en momentos de conflicto. Vas a repetir esto. Estoy dispuesto a soltar todo lo que soy o todo lo que creo que soy. Estoy dispuesto a soltar todo lo que creo que soy. Y ahora vas a sentir esos estados emocionales. Siente esos estados emocionales. ¿Qué estás sintiendo? Cuando decretas o afirmas esto de estoy dispuesto a soltar eso que creo que soy. Si tú te familiarizas y aplicas constantemente esta forma de ser y de estar, vas a llegar a una comprensión muy, muy, muy poderosa, que es que todo conflicto proviene de que estoy apegado al yo, a lo que creo que soy. Y ese yo es una historia que te has contado, no es real. Y te voy a explicar qué es eso del punto de no retorno. ¿Cómo alcanzar el punto de no retorno? Ese punto de no retroceder. Ese punto de no seguir repitiendo los patrones limitantes. El punto de no retorno sucede cuando estoy dispuesto a soltar toda identificación. Cuando yo estoy dispuesto a soltar toda identificación y todo apego hacia ese yo del pasado, cuando corto esos lazos y me comprometo con la versión de mí que en esencia soy, que aparentemente puede percibirse como una versión del futuro, pero que realmente sabes que no hay futuro, puesto que está dentro de ti, por eso la puedo visualizar. Es en ese momento
en el que yo me desprendo, en el que yo corto los lazos con el pasado, suelto esos apegos con esa historia personal, que es una ilusión, comprendo que ya no es necesario seguir sacando ese jugo emocional. Es ahí, en ese momento, cuando corto esos lazos con el pasado, cuando mi versión cuántica, mi versión más amorosa, mi versión más próspera, más consciente, más coherente, exitosa, expansiva, es la que va a empezar a jalarte hacia esa propia versión. Y te vas a dar cuenta que vas a estar energizado desde esa intención espiritual, desde esa voluntad. Vas a estar energizado por esa mejor versión, por esa versión tuya próspera, amorosa, expansiva, evolucionada, cuántica, como lo quieras llamar. Parece que te estás jalando de un futuro o hacia un futuro, pero realmente te estás jalando desde el futuro que está aquí hacia el presente. Es decir, dejas de estar lastrado por tu pasado, por tu historia personal, para ser jalado y atraído hacia tu mejor versión. Empiezas a ser atraído por el futuro, pero todo se está dando aquí y ahora. Te liberas del pasado y sanas el futuro que se está dando aquí y ahora, y todo se resuelve en este eterno presente. Comienzas a ser atraído por esa versión tuya próspera y abundante. Estás siendo ya esa mejor versión. Todo ello gracias a comprender la desidentificación, este proceso. Esto es lo poderoso del desapego. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues que las decisiones que tú vas a tomar en tu vida lo vas a hacer desde un lugar de amor, de no necesidad, mucho más fluido, vas a ser mucho más creativo, vas a estar inspirado o inspirada en espíritu, en esencia. Te vas a dar mucho más el permiso. Y claro, desde esta profunda integración, todo aquello que tú después quieras implementar en tu vida, pues va a surgir de manera mucho más espontánea. Si tú quieres crear empresas, si tú quieres mover marca personal, si tú quieres impactar, crear proyectos, lo vas a hacer de una manera mucho más fluida. ¿Por qué? Porque ya la identificación con el yo, con el pequeño yo, con esa historia personal, ya va a ser mínima. ¿Y por qué es mínima? Porque ahora estás siendo consciente de la misma. Por lo tanto, vas a dejar de otorgarle realidad a eso. Entiendes que forma parte de un inconsciente colectivo que no son más que percepciones e historias y pensamientos e ideas que no son reales. Ahí ya estás dispuesto. Ahí ya estás energizado por la voluntad espiritual, por el poder de voluntad. Ahí la evolución se hace inevitable. Porque marcaste la intención. Y el último paso, que es cuando comienza todo realmente, vas a observar en estos días, cuando te familiarices con este ejercicio, cuando lo integres, vas a ver cómo van a ocurrir cositas, milagros. Vas a empezar a hacer cosas que antes te costaban trabajo, ahora lo haces sin resistencia. Vas a empezar a ser más espontáneo, va a salir a la luz tu autenticidad, vas a tomar decisiones más íntegras y más certeras. ¿Por qué? Porque si vas a detectar esas áreas en las que tú no estabas siendo 100% honesto e íntegro contigo mismo, y ahora vas a poder colocar ahí esa presencia que te va a permitir precisamente el ser íntegro ahí, el ser honesto, el operar desde la verdad, el operar desde un lugar
donde el miedo no tiene sentido ni lugar. Vas a empezar a cerrar los ciclos que ya no son funcionales, porque no necesitas seguir defendiéndolos para seguir perpetuando esa historia, porque ya la historia no tiene sentido ni significado. El único significado que tiene esa historia es el significado que yo le estoy sacando ahora. Es decir, el único significado que tiene esa historia es que te ha traído hasta aquí, punto. Era funcional antes, ya no. Te das cuenta que todo acontecimiento que has vivido en tu vida entra dentro de un plan perfecto para estar aquí ahora elevando tu nivel de conciencia. Los milagros se convierten en el transcurso natural de los acontecimientos. Realmente, en esencia, no existe nada en cuanto a la acción. Yo sigo emprendiendo, sigo aportando, sigo creando contenido. Lo que ocurre es que ya no me identifico con ese yo que tenía que estar protegiéndose con acciones, demostrando, protegiéndose con pensamientos. No se daba el permiso a estar en silencio, porque como siempre tenía que hablar. Ahora no, me dio el permiso a quedarme en stand-by y no pasa nada. No tengo que estar alzando la voz para que se me escuche. No, esto llegará a quien tenga que llegar, punto. La vida se encargará de eso. Yo no tengo que controlar nada, porque si yo quiero controlar, estoy en fuerza. Y desde la fuerza, mi capacidad de manifestar se ve mermada. Solo puedo manifestar desde el poder. Por eso mi única intención es ser, aportar, compartirme desde ese lugar de poder, desde ese lugar de expansión, desde ese lugar de no necesidad. Ya no es necesario seguir perpetuando la historia a través de acciones impregnadas por el miedo. Ahora trascendiste la dualidad. Ahora cambiaste el desde el dónde.